Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando lo mejor posible en esta cuarentena tan extensa que ya la hemos duplicado para hacer cuarentena, ya la hemos duplicado y vamos camino a triplicarla como cuarentena, ¿no? Lo de 40 días. En medio de todo esto nos estamos comunicando de esta forma en la cual las clases virtuales que he decidido subirles son clases en las cuales las pueden ver en cualquier momento, en cualquier horario, a disposición del alumno. He decidido entonces encarar por este lado con un video introductorio, esa es la característica. En algunos habrá textos y en otros habrá podcasts, o sea, audios en los cuales ustedes van a tener la explicación de lo que están necesitando como material, pero también en todos ellos va a haber videos que van a servir como para ilustrar lo que ustedes vieron en el material, ya sea como podcast o como material de texto. En esta es la segunda parte de la unidad número 6, que es sobre la microeconomía. Y dentro de la microeconomía está el tema de la producción, por el tema de la empresa como tal. La empresa, cuando tiene que decidir una producción, tiene que hacerlo en función ante todo, el mercado en el que va a operar. Entonces, ahí tiene que plantearse las preguntas de qué producir, cómo producir, para quién producir. Entonces, todas esas cuestiones van a ir marcando las características que tendrá esa producción, tanto sea de un bien o de un servicio. Entonces dice, ¿cómo producir? Bueno, ahí está viendo si tendrá que poner esta materia prima, la otra materia prima, que si tendrá que comprar maquinaria o no, como para utilizar esos elementos en función de la producción de esos bienes. Después, ¿qué producir es el bien específicamente que va a producir? Y para esto tiene que estar directamente relacionado con el consumidor. Entonces, es para quién producir. ¿Qué es lo que le va a demandar el consumidor, aquel que vaya a buscar los bienes y servicios que va a poner en el mercado? Estas preguntas son las claves como para poder entender la producción. Y entre medio de todo eso veíamos en la clase anterior lo que era la curva de posibilidades de producción. Para que ustedes tengan más claro el tema de la curva de posibilidades de producción, si bien en la clase anterior tuvieron el texto y también tuvieron un video que les servía como para explicarle, ya habiendo visto el texto y el video, yo ahora les puedo explicar y lo van a entender más fácil. La curva de posibilidades de producción es que yo tengo un espacio para producir, supongamos una hectárea de tierra, para hacerlo bien sencillo. Y en esa hectárea de tierra yo tengo que producir carne y tengo que producir harina, supongamos. Entonces voy a necesitar producir cereal. Yo puedo poner las vacas en una hectárea de tierra, que una hectárea es una manzana. En una hectárea de tierra voy a poder poner vacas y trigo cuando siembro el trigo todo junto. Y no, porque las vacas por un lado van a pisotear el trigo y por el otro lado se van a comer. Entonces no va a alcanzar nunca a dar la espiga y después poder hacer la harina. Entonces ahí yo tengo una hectárea en la cual puse carne o producción de carne y producción de trigo. Pero esa producción de trigo no me va a dar nada. Entonces, la producción de carne me va a eliminar la producción de trigo. ¿Qué tendré que hacer en el medio de todo eso? Voy a tener que dividirlo. Entonces, iré viendo cuánto espacio puedo sembrar con trigo y pondré un alambrado al medio y las vacas estarán del otro lado para que las vacas no se coman el trigo. Entonces ahí tendré un espacio dedicado a las vacas, un espacio dedicado al trigo y ahí se va a ir produciendo las dos cosas y voy a llegar a los dos factores que quiero producir, que es por un lado la harina y por el otro lado la carne. Entonces ahí tenemos la curva de posibilidades de producción que se forma en función de justamente, por un lado tengo carne, y por el otro lado tengo trigo. Entonces, a mayor cantidad de vacas que haya en esa hectárea, menor será la cantidad de trigo que pueda sembrar. Porque, por lógica, si tengo muchas vacas en un lado, el alambrado estará más cerca del otro alambrado donde termina la hectárea, y entonces tendrán más espacio las vacas y tendrán menos el trigo. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a tener mucha producción de carne y poca producción de trigo. Ahora, siguiendo con esta curva de posibilidades de producción, a medida que yo voy bajando la cantidad de carne a producir o de vacas a producir, voy a poder ir aumentando el espacio para el trigo. Entonces ahí me va dando esa famosa curva de posibilidades de producción. Esa curva
tiene por característica que todo punto de producción dentro de esa curva se hace con los factores de producción que yo dispongo, que son tierra, capital, trabajo y el empresario, que es el que coordina todo. Entonces, cuando yo tengo un punto de producción, yo estoy produciendo por debajo de esa curva, un punto debajo de esa curva. ¿Qué significa eso? Y que evidentemente yo todos los factores de producción no los estoy utilizando bien. Entonces esos factores de producción van a necesitar utilizarse mejor. Por ejemplo, no estoy utilizando bien la capacidad de tierra que tengo o la capacidad de trabajo que tengo. Entonces por eso me dio un punto por dentro de la curva de posibilidades de producción. Si no me dan la frontera, en lo que es la frontera de esa curva, exactamente, ahí es porque tengo los factores de producción utilizados al máximo. Yo voy produciendo menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir subiendo la producción desde ese punto interno hacia la curva. Entonces, cuando llegue a la curva, quiere decir que estaré utilizando plenamente mis factores de producción. Mejoraré los factores de producción, ya sea trabajo, ya sea la utilización de la tierra, ya sea el capital que vaya a utilizar para producir. Bueno, todo eso lo voy a ir mejorando. Entonces, ¿qué voy a lograr? Entre el punto que está dentro de la curva de posibilidad de producción y la frontera, yo voy a lograr un punto de crecimiento. ¿Por qué? Porque voy a hacer crecer mi producción para que llegue a la frontera. Y ahí está el gran dilema que se plantea cuando encontramos que se puede producir un punto fuera de la frontera. ¿En qué momento se puede producir ese punto fuera de la frontera? Cuando justamente tenemos un avance tecnológico o una inversión externa a lo que es mi mundo de producción, que es una inversión internacional, por ejemplo, que se produce. Entonces eso va a hacer que yo tenga más capacidad de producción, entonces voy a pasar por encima de la frontera. Y entonces habré logrado un punto de desarrollo, logré un punto fuera de lo que era la curva, me desarrollé. Pero una vez que logré ese punto de desarrollo, toda la curva se traslada hacia ese punto de desarrollo, y ese punto de desarrollo pasa a ser la frontera. ¿Hasta cuándo? Hasta que consiga otro punto de desarrollo. Y ahí encontramos que desde lo micro que estamos viendo en este momento, podemos ir también hasta lo macro cuando hablemos de un país. Entonces el país tendrá factores de producción que no está utilizando, trabajadores desempleados, tierra que no se está cultivando como debería ser, maquinaria que está ociosa, que no se usa, empresarios que no tienen toda su capacidad de producción porque están limitados por algún motivo, por ejemplo, porque el Estado les quita las posibilidades de producir libremente. Entonces, ante eso, ¿yo qué voy a lograr? Todos puntos por debajo de la curva de posibilidades de producción. Entonces, en el país, yo voy a lograr que el país se desarrolle cuando yo supere esa curva de posibilidades de producción, porque es mi límite la curva. Entonces, ahí entramos ya en una cuestión más que tiene que ver con lo macro. Ahora, en el medio de toda esa producción, vamos a encontrar los costos. Los costos, básicamente, es lo que me cuesta. Entonces, ¿yo cómo hago las cuentas para saber a cuánto tengo que vender un bien? Principalmente viendo cuáles son los costos. Entonces yo digo, no sé, voy a producir pan. Para producir pan voy a necesitar, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar el horno para producir el pan, voy a necesitar la harina, voy a necesitar los panaderos, voy a necesitar, por ejemplo, agua, voy a estar necesitando el gas o leña, vaya a saber con qué funciona el horno. Todo eso para producir pan, un montón de cosas más en los costos. Entonces ahí digo, bueno, hacer un kilo de pan a mí me cuesta, no sé, 100 pesos. Hacer a mí un kilo de pan me cuesta 100 pesos, por decir un número, 100 pesos. Entonces, ¿a cuánto voy a vender el pan? Y ahí ya le adiciono lo que va a ser mi ganancia. Supongamos un 30%, digo, voy a vender a 130 pesos el kilo de pan. Bien, yo tomé por un lado los costos, que es lo que me cuesta hacer el kilo de pan, y le puse la ganancia por encima. Bien, pero ya ahí no tuve en cuenta los impuestos que pago. Y los impuestos los tendría que haber incluido en lo que era la estructura de costos, que si bien no es específicamente un costo el impuesto, pero tengo que incluirlo ahí. Y tendré que también incluir el salario de los trabajadores, porque forma parte también del salario, la estructura de costos. Entonces ahí es donde voy viendo todo lo que me lleva a ir incorporando costos. Pero hay costos que tienen un comportamiento ante la oferta y un comportamiento ante la demanda.
hay algunos costos que son medio caprichosos, para decirlo sencillamente. Entonces, vamos a encontrar costos que se pasan ocultos. Entonces, tenemos los costos visibles y los costos ocultos. Yo les decía justamente, si yo saco, digo, ¿cuánto me cuesta de harina? ¿Cuánto me cuesta de agua? ¿Cuánto me cuesta el consumo del gasto? Eso, pero no estoy teniendo en cuenta los impuestos, ahí tengo un costo oculto. Entonces, ese costo también tendré que tenerlo en la estructura de costos. Tendré que, primero, delimitarlo cuáles son los costos. Y después hay otros costos que también forman parte de la producción, que son muy interesantes, porque son los costos fijos y los costos variables. Y tienen un comportamiento muy distinto unos y otros. Fíjense, ¿a qué llamamos costo fijo? Por ejemplo, en el ejemplo de la panadería, el costo fijo bien podría llegar a ser el alquiler de la panadería. ¿Por qué es fijo? Porque yo produzca 1 kilo de pan o 500 kilos de pan, el costo del alquiler va a ser el mismo. ¿Y cómo se calcula ese costo fijo? Y bueno, tendré que dividir cuánto me cuesta el alquiler por la cantidad de kilos de pan que voy a producir. Y ahí lo cargo al precio del pan. ¿Por qué no? Porque eso forma parte de lo que a mí me cuesta hacer el pan. Porque también el alquiler tengo que pagarlo. Entonces, por lo tanto, tendrá que estar en la estructura de costos. Ese es un costo fijo. Ahora, ¿en qué momento estoy hablando de costos variables? Cuando, por ejemplo, varía de acuerdo a la cantidad de bienes que vaya a producir. Supongamos que yo voy a producir este pan. Seguimos con el ejemplo del pan. Yo voy a producir pan, entonces no es lo mismo hacer 1 kilo de pan, cuánta harina voy a utilizar, que hacer 500 kilos de pan, cuánta harina voy a utilizar. Si yo veo que ese costo, a medida que lo aumento en unidades, se produce un mayor costo, justamente un mayor gasto de eso que estoy insumiendo, bueno, entonces ¿qué va a pasar? Ese va a ser un costo variable, porque varía de acuerdo a la cantidad de unidades producidas. En cambio, el costo fijo no varía de acuerdo a la cantidad de unidades producidas. El costo fijo es el alquiler. El alquiler me lo pueden cobrar igual, por más que yo directamente tengo una pandemia por la cual no puedo abrir la panadería. Entonces, ¿el costo fijo cuál es? Y el alquiler. Yo el alquiler, ¿cómo lo voy a tener que pagar? Exactamente igual que si estuviera produciendo. Entonces tendrá una mayor incidencia, pues si no produzco bienes, ¿cómo lo traslado al costo de los bienes? Y ahí está el tema de los costos fijos y variables. Todo este material ustedes lo tienen anexado también con un texto que les voy a subir. Pero me parecía importante que entendiéramos primero lo que era la curva de posibilidad de producción, que es lo que hemos visto en la anterior parte de esta unidad, y ahora el tema de los costos. Ambos conceptos son muy importantes como para que ustedes los vayan conociendo y deben saberlos, porque la aplicación de esto en la economía política se da muy seguido. Yo les dejo material incluso de videos y les voy a dejar un material también de texto para que ustedes puedan ir leyendo y releyendo, porque es importante que ustedes estos conceptos tengan muy en claro. Con esto, a medida de introducción, nos vamos despidiendo. Hasta la próxima clase.